Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Traflab, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a vuestro hogar. Y bueno, ahora vamos a explicar un poquito cómo es el vídeo, pero como no podía ser de otra manera. Fran, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, nuevo vídeo, un vídeo chulo, la verdad, un vídeo interesante Gustoso, para abrir gustoso. un poco más el público, ¿no? Abrir un poco la puerta para que entre más gente a la Sí, habitación y espero que guste. sí, porque nosotros normalmente hablamos, bueno, normalmente no, está prácticamente todo dedicado a lo que es el draft, Ujú. NCA, internacional, pero a lo que es el draft. Y hoy queríamos darle una vuelta porque vemos también que el interés de la gente ha crecido en los últimos meses. Y Mm. vamos a hablar de 6 jugadores de NCA para Europa, que cada vez hay Exacto. más. Y que, por supuesto, suscribíos si no lo estáis. Y si os Siempre. gusta no sé cómo llamarlo, un Sección, poco, sí, una sección, pues serie. decidlo, apoyad, comentad, me gusta. Ujú. Y si queréis vamos haciendo más porque yo creo que es una Sí. sección que puede ser interminable. Tenemos nombres para dar y regalar. Así que Y sobre todo teniendo en cuenta que últimamente cada vez hay más trasvase de estos jugadores de sí, NCA a Europa o NCA que sí. luego están en G-League y en NBA a Europa. Entonces yo creo que es Ujú. algo muy interesante para equipos de Eurocup, equipos de Champions, equipos de Euroliga. Si os Sí, gusta, dejad abajo que os gusta y hacemos la segunda parte. sí. Muy, muy fácil porque creo que os va a gustar. Aquí hay jugadores fetiche, ¿eh? Hay jugadores muy Bueno, interesantes y jugadores. lo primero de todo es que hay jugadores que se están decidiendo un poco entre NBA y Europa. Hay jugadores de esta lista, de los 6 que tenemos, que está claro que son para Europa, pero hay a lo mejor 2 que pueden tratar de ir a la NBA, pueden tratar de conseguir un contrato two-way, pueden quedarse un par de años en la NBA y retrasar un poco Sí, eso su sí. llegada a Europa, pero que nosotros pensamos que su sitio, tarde o Eso es. temprano, está en Europa. Tarde o temprano, no el año que viene. Eso es. O sea, nosotros no queremos decir que ellos se enfoquen en Europa, sino que son jugadores que se adaptan al baloncesto europeo y que en Europa podrían ser top. Sí, No queremos decir que ellos no lo intenten en la NBA, por supuesto, claro, pero que ellos lo son van a jugadores intentar para Europa. 100%. Pues Sí, empezamos, si quieres, con el primero. sí. El primero es Danny Wolf, un jugador que Oh. se está haciendo cada día más mediático. Ayer justo subió Jonathan Givoni un vídeo sobre él, un Uh-huh. jugador de 2'10", que puede tirar de 3, puede mover el balón bien, puede pasar, juega el bloqueo directo con otro jugador del que hablaremos pronto. Hace todo sobre la pista y mide 2'10", entonces es un perfil de jugador que a la NBA le gusta, Uh-huh. pero las dudas un poco están en si se puede adaptar a la NBA por su tema físico. No es un jugador muy rápido, no es un jugador muy atlético, pero Uh-huh. es un jugador grande. Entonces creo que sí que va a salir elegido en el draft. Veremos Yo creo que sí, a día de hoy cómo, sí. a día de hoy sí, veremos cómo se desenvuelve luego en la liga, pero que si por lo que sea no funciona en la liga, en 2-3 años puede estar dominando en Europa. Sí, a ver, Danny Wolf es un jugador muy inteligente, es un jugador con Sí, pasaporte israelí también, sí, que eso puede exacto. ayudar a su llegada a Europa, puede ayudar bastante. Ujú. Em, es un jugador que se adapta mucho, me recuerda a ese estilo Drew Timmy, este tira un poquito más, a ese estilo Smile Lagic, ahora por ejemplo en Sí. Europa, un jugador que se le Mm. puede asimilar más o menos el molde, pero que en Michigan, por cierto, que lo está haciendo muy, muy bien. Muy bien. Michigan está Sí. haciendo una temporada buenísima, nadie esperaba que la temporada de Michigan fuese buena y está siendo el gran líder porque es un jugador que hace de todo, es un jugador que anota, rebotea, asiste en el poste, tapona, roba. Es un jugador muy completo y muy con ese molde de Europa porque no tiene el físico para ser un 4 ágil o rápido en la NBA, o un eje 5 bajito, no, un 4 Mm. ágil, un 4 rápido en la NBA, pero sí lo tiene para ser un 4 interesante en Europa, Y tiene lo que incluso tú un has dicho, la 5, inteligencia, que eso ayuda mucho, muchísimo. Y mucho. eso se va a adaptar, ya lo hemos visto en torneos inferiores con Israel, Sí. que ha jugado muy bien. Y yo tengo claro que lo va a hacer, bueno, tengo claro que primero va a intentarlo en la NBA y luego lo puede hacer muy bien en Europa si decide venirse a Europa. Pero Son muy bien, ¿eh? 12,4 puntos, 10,1 rebotes, 3,9 asistencias, tirando un 34,8% desde la línea de 3. Muy Todo bien. esto midiendo 2'10", con mucha carga de balón, jugando el bloqueo directo, que no es normal para un jugador de 2'10", y equivocándose poco, porque veo que son 1,1 robos y 3 pérdidas por partido. Bueno, son pérdidas, son bastantes, pero nada que no se pueda bajar con el tiempo. Es que a mí con Wolf, que es un jugador que me enamora y es un jugador que me encanta,
me pasa eso de que ese sí que le veo para Europa. Quiero decir, luego tenemos otros en la lista que hablaremos que, bueno, puede haber, pero este es directamente porque hemos visto jugadores en Europa. El mismo ejemplo de Smailagic, creo que es un jugador al que se le puede asemejar, se puede parecer. Y con ese pasaporte israelí serían las cosas mucho más fáciles. Y es un jugador muy inteligente y muy bien hecho. Entonces, a mí Danny Wolf y para toda la gente me parece a día de hoy el número 1 para ir a Europa. A mí, Sí. de sobra. Bueno, yo de esta lista tengo a otro que creo que está por delante. Ahora te explicaré por qué. Pues el número 2 de nuestra lista es Omar Valo, un jugador que para mí está por delante de venir a Europa que Danny Wolf por un tema que es cupo. Es cupo en ACB, se formó en Gran Canaria, en Canterbury Academy. Entonces, muchos equipos ACB van a pelear por llevarse a Valo. Completa la plantilla ACB muy bien. Domina los tableros, es una máquina de hacer dobles. Y yo creo que tarde o temprano va a llegar a España. A Europa seguro, pero más concretamente a España, por el tema del cupo. Y luego es un jugador que no creo que salga drafteado. Lo intentará en la G-League, lo intentará con algún contrato two-way y luego vendrá a España. A ver, lo que me pasa con Valo es que después de la cantidad de dinero que le está dando Indiana, de ese desembolso, bueno, que son cerca de los 2 millones con el Nil, sí que esperaba un paso adelante que estando Indiana bien, él no lo está dando. Entonces, me queda medio camino. Si él hubiese dado un paso adelante en Indiana, él podría ser un jugador que con tan poco pivot, pues lo mismo podría salir hasta en final de segunda ronda o algo. Pero me faltan cosas para la NBA. Ahora, para Europa, es un pivot clásico. Es un pivot de incidencia cerca del aro, de rebotes, de tapones. Para Europa me parece perfecto. Es un perfil que en Europa puede jugar varios años y puede tener una carrera larga y luego tiene un físico que ya a mí no me extrañaría que algún equipo Euroliga, Baskonia, por ejemplo, que siempre tiene ese es el déficit típico, de cupos. ¿Qué? Es el típico jugador Baskonia, Sí, y al final siempre tiene déficit de cupos, siempre le faltan ese tipo de cupos y no me extrañaría que arriesgaran por Valo, bueno, arriesgaran, no, apostaran por él y le dieran minutos en Euroliga y ACB para ir probando con él. Luego, espérate un segundo que se me ha apagado la luz. Esto lo cortamos. Voy a seguir con las estadísticas, ¿vale? Este año en Indiana son 14 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y 1,7 tapones, que es verdad que empezó muy flojito. La gente decía que había llegado con unos cuantos kilos de más, que además se le notaba. Se ha puesto a régimen, se ha puesto en forma y estos últimos partidos está haciendo doble. Entonces, si sigue así, no sigo pensando que no va a salir drafteado, pero que sí que va a ganarse varias novias en contrato two-way en la NBA. Yo creo que sí, yo creo que lo va a probar al principio en G-League, que es la sensación que me deja a mí, que va a probar al principio y que luego es un jugador muy apto para Europa, por lo que decimos, las condiciones físicas muy buenas, muy buen tacto cerca del aro, rebote, tapona. Es un pivot que te da lo que tiene que ser un pivot. Sí. O sea, a mí para Europa me parece perfecto. Vamos con el tercero, si quieres. El tercero es el compañero de Danny Wolf, el ruso Vladislav Goldin. Juega en Michigan, un jugador que domina la zona que da gusto. Es otro jugador que yo no creo que vaya a pasar por NBA. Y si pasa es como Valo, sin ser drafteado, G-League un par de años, 1,2 y luego a Europa a dominar. Es un jugador al final que está en 2,16, buenas manos, buenos recursos cerca del aro, la baja todas, la machaca todas. Es Y esta increíble. temporada son 15,4 puntos, 5,9 rebotes, 1,3 asistencias y 1,8 tapones. Recordamos que es senior, o sea que ya termina su ciclo en NCAA y pues debe decidir. Es un jugador que juega al pick and roll con Danny Wolf, que hemos hablado antes de él, que son dos torres de 2,10 y 2,16, que son los mejores jugadores de Michigan. A día de hoy Michigan está en el top 25 de universidades. Y Goldin es un tipo de jugador que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es ese jugador grande, tosco, pero a la vez con habilidad, que es muy fuerte, muy animal, por así decirlo, cerca del aro, pero que también tiene buen tacto. Y recordemos, es transfer de Florida Atlantic, ¿vale? Es transfer de la universidad en la que está ahora mismo Baba Miller, que lo hubiese venido de perlas a Baba Miller este año, pero me parece un jugador
ya no solo porque sea ruso, y últimamente hay falta de rusos por motivos extradeportivos, pero me parece un jugador tan claro. Estos tres que hemos dicho son tan claros para Europa. Quizá Sí. fíjate, bueno, Valo sí que es cierto que por el tema de cupo es muy importante, pero quizá fíjate que yo a Wolf y a Golding le veo un peldañito más por encima para Europa que a Valo. Sí, Golden a mí me recuerda mucho a Milutinov, ese perfil de jugador alto que puede jugar Sí, por encima del aro. más bajito Milutino, pero sí. Y luego no hemos dicho, Wolf está en su tercer año, es decir, todavía le queda el ciclo NCA, le quedan 2 añitos a lo mejor. Como Sí, mucho. con el tema COVID, ¿no? Sí, Sí, claro, vale. porque si entró ahí, estoy Más o dando menos, cuentas ahora. creo. Si entró ahí, sí. Si entró después, no. Bueno, 1 o 2 años seguro, y luego va a entrar en la NBA, o sea que no lo vamos a ver en Europa hasta dentro de 4 años por lo menos y no más. Ahora, Valo y Bueno, Goldie son los dos senior. Es decir, sí, ya pero a partir del año que viene, a ver si vienen a Europa, a ver si deciden ir a G League NBA, hay que estar atentos con ellos. Y el cuarto nombre también es senior. Ya vamos a los pequeñitos, ya demasiado jugador grande demasiado otra vez. grande, ¿eh? 3 pivots, ¿eh? Pues vamos a por Mark Sears, jugador Clásico. de Alabama. Bueno, a mí me recuerda a un Marcus Howard de la vida, que seguro que Sí. en Europa va a tener novias porque es un metepuntos de profesión, muy buen base. Al ser americano va a probar en G League, va a probar en NBA 100%, por lo menos un par de años seguro, así que sumadle 2 años de G League, de a ver si sigue un contrato en NBA. Pero esa temporada, siendo el líder absoluto de Alabama, son 18,6 puntos, 3,1 rebotes y 4,5 asistencias, liderando. Es su mejor temporada y eso que venía de un año muy bueno, ¿eh? Muy O bueno. sea, Mark Sears es el prototipo de base NCA, Sí, pequeñito con puntos, es el prototipo perfecto de base NCA literalmente. con muchos puntos. Un ejemplo, un Marcus Howard, un Carson Edwards, ¿no? Que luego, después de no tener allí en G League, han venido a Europa y en Europa están arrasando. Son dos jugadores Shane titulares Damping. de equipo, sí, son jugadores de equipos de Euroliga titulares con ese estilo, ¿no? De estilo de jugador pequeño, con muchos recursos para anotar. Sí que es cierto que Mark Sears también tiene muy buena dirección. Quizás este Sí, año se está centrando más en anotar, otros años está dirigiendo muy bien. Y sobre todo en un Alabama que es top 5 del país. No, es verdad lo que has dicho. Mark Sears es muy parecido a Marcus Howard, a Carson Edwards y demás, pero asiste mejor. Porque yo, por ejemplo, a Marcus Howard sí que le echo en falta un poquito más de Anota repartir peor, juego, de pero asiste dirigir y mejor. demás. ¿Perdón? Anota peor, Sí, anota menos volumen, pero asiste mejor, es una sí, balanza. correcto. Pero es verdad que Mark Sears tiene recursos suficientes para meter Sí. puntos en Euroliga y luego para encontrar a sus compañeros liberados. ¿Cuándo lo ves en Europa? Lo que hemos dicho, ¿no? 2 temporadas en NBA G League, a lo mejor 3, y luego ya se vendría más o menos, Le ¿no? doy como mucho 2 temporadas en G-League. Sí, yo también. Sobre todo lo que hemos dicho al principio del vídeo, viendo la cantidad de jugadores que mejor, porque no iban a jugar, están yendo a Europa. Sí. Entonces yo creo que ese proceso lo está acelerando todo y los jugadores a lo mejor ahora, cuando ven que no tienen oportunidad, sí que se pueden ir directamente ya por Europa. A mí Marcis me encantaría, pero me encantaría en Europa. Sí. A mí otro jugador que ya está en la NBA, pero bueno, no vamos a hablar de él, pero lo quiero mencionar que también sería muy, muy top como Mark Sears, es Tyler Kolek, que también sería muy guapo, pero bueno, ya haríamos otro vídeo hablando de jugadores. Haremos otro, haremos otro. Vamos a por el quinto. Vamos a olvidarnos de lo que he dicho para no liarnos. Braden Smith, si quieres, deleítanos tú. A ver, Braden Smith es el base de Purdue, el líder de Purdue sin Zakidi. El año pasado, tanto él como Fletcher eran los que más o menos ponían ahí segunda y tercera espada con un Zakidi monstruoso, Zakidi histórico en Sí. la NCA. Pero ya Braden Smith mostramos que era un jugador de meter triples, de asistir, pero esta temporada ha explotado. O sea, ha explotado. A día de hoy es de los mejores bases del país. 15 puntos, 9,2 asistencias. Eso es casi un doble-doble con asistencias. Es que ha tenido partidos de 15-15. O sea, es un jugador que anota muy bien, que tiene sus tiros, pero sobre todo que reparte mucho juego. Es de los que más en toda la NCAA, de los más inteligentes. Y eso al final en Europa sí que gusta, porque es un jugador. Es un. Aunque hemos dicho que Mark Sears es buen asistente, es un ejemplo muy distinto. Mark Sears se crea sus propios tiros,
piensa en la ofensiva. Si encuentra tiro liberado los tira, si encuentra sin balón también, pero también prima mucho jugar con sus compañeros. Entonces a mí Sí, Braden Smith me encanta. no va a generar tanto sus propios tiros como es el caso de Mark Sears. Puede Mucho hacerlo, poco. pero no tanto. Y luego 9,2 asistencias habla un poco de lo buen base que es y lo bien que dirige el juego. Encima, un año en el que no tienes a Zachidi, porque claro, el año pasado se la vas a Zachidi y venga, asistencia. Claro. Ahora 9,2 asistencias sin tener a la torre de canadiense. A mí me parece que es junior, o sea que le queda, en todo después del COVID, le queda un año en el CA. ¿Saldrá drafteado? Pues no lo sé, con Puede este ser tengo mis segunda dudas. ronda. Puede ser segunda ronda. Con este tengo mis dudas porque gusta mucho allí, al parecer, en Estados Unidos. Sí. Es un jugador también inteligente, pero también es vistoso. Se vio ya con Zach Edey porque todo el mundo veía a Purdue con Zach Edey, entonces ya la gente le empezó a ver y ya le tiene en la agenda. Pues no Puede sé. ser segunda ronda el año que viene. Tampoco descartaría que no fuera fuera claro. drafteado, Esa es pero la lo que realidad está de hoy. claro es que mismo camino, 2 años de G-League por lo menos y consigue ser drafteado los años de contrato rookie seguro y ya luego si no consigue nada, que para mí la sensación es que su sitio está en Europa, igual que para ti, ¿no? Vendrá para Europa. Es donde más encaja. O sea, más que Sí. sus sitios donde más puede explotar sus recursos porque en NBA quizás se limita un poco. Sí, el físico a lo mejor se le queda un poco corto, veremos, pero yo creo que su sitio está en Europa tarde o temprano. Sí, yo creo que sí. Y vamos con el último, ¿no? Que Adelante. es raza blanca tirador. El señor Tucker. Tucker Debris, si quieres, habla tú un poquito de él. A ver, Tucker Debris es un veterano de 1000 guerras y 1000 batallas. Es un emblema, fue un emblema en la Universidad de Drake, que creo que estuvo 3 años, si la memoria 3 no me años. falla, en la Universidad de Drake. Él era el gran capitán, el gran líder, y sorprendentemente dio el salto a West Virginia, a los Mountaineers. West Virginia lo está haciendo muy bien, gracias a él. A ver, Tucker Debris es un jugador que tiene de todo. También es un jugador clásico. NCAA es un jugador con muchos puntos, es un jugador que rebotea, es un jugador que asiste, que roba. ¿Es un raza blanca tirador? Bueno. A mí me recuerda un poco al hijo de Sam Hauser. Es un pequeño prototipo de Sam Hauser. Pero es que. Tirando peor, pero haciendo más cosas también. Claro, es lo que te iba a decir, hace más cosas. Por lo menos en West Virginia lo está haciendo muy bien, pero estos 3 años que le vi en Drake también era el líder, entonces tenía que hacer de todo, pero hacía más cosas y se atrevía un poco más. Y me parece ese tipo de trabajador en defensa que toca un poco todos los palos, pero que tiene muchos puntos en las manos, que era un equipo de Eurocup mínimo, yo lo veo bien. Ataque de Brice. Sí. Y luego esta temporada son 15 puntos, 5 rebotes, 47% de acierto de 3. 3,3 metidos, 6,9 tirados. Está muy Pues, bien, está muy bien. Sí que es cierto que West Virginia juega mucho con él, pero. Claro. Muy bueno, Pero al final también viendo el auge del triple, ¿no? En la NBA, no descartaría que saliera elegido, si no sale elegido, le den un contrato two-way en un minuto después de que termine el draft. Entonces, puede ocurrir y eso sería otra vez 2 años en G-League, alternando con equipo de NBA. Y quién sabe si puede conseguirse un hueco, porque al final, mira por ejemplo a Sam Hauser. ¿Quién daba un duro por Sam Hauser? Y ahora está completando una rotación de un equipo campeón. Que ese perfil de jugador siempre ayuda. Ese perfil de jugador siempre ayuda porque siempre encuentra sitio para los tiradores en tu equipo. Claro. Pero con Debris yo creo que por los años que lleva en la NCAA me va a pasar igual que con Mark Sears. Ya se ha establecido un nombre y aunque no salga drafteado, un undrafted va a ser. Ahora, seguro. Un drafted seguro. Creemos los dos que su mejor sitio es Europa. Sí. Y al final se me vienen muchos nombres a la cabeza que ya haremos otro vídeo, pero muchos jugadores americanos o NCAA que ya están en Europa y están haciéndolo muy bien, tanto en Eurocup, BCL, Euroliga, ligas nacionales. Hay muchísimo nivel en la NCAA. Vamos a intentar seguir con esta sección mes a mes. Si os gusta, por supuesto, dadle like. Y yo creo que para mí, tanto para mí como para Javi, es un reto siempre pensar en jugadores que, vale, no, a lo mejor para la NBA no, pero para Europa seguro que estarían muy bien y que en todos unos años podrían competir a nivel europeo.
Si eres director deportivo, te dejamos el Bizum abajo, ¿no? Pero Nosotros abrimos el abanico porque la NCAA es muy grande. Y entonces, una cantidad muy pequeña de jugadores acaba drafteada. Pero hay una cantidad bien de jugadores que puede acabar en Europa y podemos disfrutarlos aquí. Entonces, sí. tenemos muchos nombres en la lista. ¿Eh? Hoy hemos dicho unos cuantos, pero hay muchos nombres en la lista. Así que si os gusta esta sección, dejad un like, suscribíos, por supuesto. Siempre hay que recalcarlo. Y gracias a todos, como siempre, por vernos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.